Cuando llego a Estados Unidos, a Charlotte, no me gustaba para nada. He aprendido a valorar mucho las conversaciones con sustancia, pero la verdad es que yo no sabía tener una conversación. Yo era súper tímido. Apliquen la disciplina con lo que sea que les guste, porque hay momentos que no vas a querer hacerlo. Llegamos a ti gracias a nuestros patrocinadores. Titi Chichas, el auténtico sabor venezolano. Delicias de Sánchez Universal. Un bocado, 1000 recuerdos. Sabor auténtico de tu tierra, México. Pineda Insurance, porque es necesario estar asegurado. Valerie's Case. Dulces creaciones para celebrar momentos inolvidables. For You NC. Todo en papelería creativa y personalizada. Anderson Filmmaker, haciendo sueños realidad gracias a su producción y postproducción de podcast. Hola, bienvenidos al podcast de Migrantes en Vuelo. Qué placer saludarles y reencontrarme de nuevo con ustedes a través de esta ventanita, que por favor pido se suscriban a nuestro canal YouTube, también comenten, compartan este material porque se hace con mucho cariño. Aquí estamos en un nuevo episodio para darle la bienvenida. Vamos a tratar un tema bien interesante y además desde hace rato habíamos querido contar con la presencia de este invitado bien especial, porque en un mundo donde, por cierto, todos tenemos en el bolsillo o en las manos una cámara, una herramienta para poder generar contenido, pues vaya las cosas que se están haciendo. Pero ¿hasta qué punto dependemos de, bueno, vamos a subir esto a las redes sociales, vamos a hacer esto porque es que hay que hacerlo para estar en el top, si no, pues no somos nadie? Entonces, hay muchas cosas que decir al respecto y este podcast lo vamos a dedicar a eso, a la generación de contenido, a quienes hacen un contenido distinto o quizás es más de lo mismo. Bueno, vamos a ver todo lo que va a generarse en este episodio, porque estoy acompañada de todo un personaje. Fíjense algo, él nació en la ciudad de Mérida, esto en Venezuela, en 1986, creció entre Maracay y Caracas. Ay, Maracay, mi ciudad. A los 17 años se mudó a Charlotte, acá en Carolina del Norte, y desde adolescente le gustó la música y la fotografía. Pero fue en su primer viaje a la ciudad de Nueva York que abrazó la fotografía y la hizo parte de su vida cotidiana. También formó parte de una banda llamada Bacalao Star, donde fue cantante, grabó 2 discos con ellos y ya vamos a saber mucho más. Así que recibimos en el podcast de Migrantes en Vuelo a Daniel Ricardo Alvarado, mejor conocido como Dante. Hola, Dante, qué bueno tenerte aquí. ¡Wow! ¡Qué presentación! Bienvenido, te lo mereces. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que hace tiempo habíamos hablado sobre hacer esto, pero como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto y cuando todo se alinea, funciona y sale como es, ¿no? Así es, y llegó el momento, como digo yo, para conocerte, para contar tu historia a través de este espacio. Y como venezolanos, bueno, relajarnos un poco. Yo dije, este podcast me lo voy a disfrutar, este episodio. No me disfrute los otros, ojo, pero voy a ser Adriana más relajada, ¿sabes?
porque sí, suelo ser muy seria, el chip de periodista lo tengo muy marcado, pero ese es el estilo de mi podcast. Ujú. Y si no, bueno, el que no quiera verlo, hay muchísimos más en función del estilo, de lo que quiera ver la gente, porque para eso están justamente estos espacios y quienes generamos contenido. Primero, y como empezamos también estos episodios, me gustaría que te conocieran un poco, venezolano, ya con bastante tiempo, más de 20 años en este país, Dante, pero ¿qué recuerdas de esos inicios? Mira, cuando ayer estaba pensando sobre eso y siempre ese ejercicio de recordar cómo fueron las cosas, es bonito porque te hace apreciar todo el proceso como tal. Y yo siempre decía, yo soy de Caracas. Nunca decía que era de Mérida, por eso de que los gochos y todo esto. Nunca viví en Mérida. Nací en Mérida porque mi mamá es de Santa Bárbara del Zulia y decidió llevarme a Mérida como que no quiero que nazca acá, quiero que nazca en una ciudad más grande. ¿En Y serio? después crecí en Maracay hasta los 7 años y luego en Caracas. Pero me considero muy multicultural porque mi abuela es de San Cristóbal, es andina, mi mamá por parte de papá zuliana. Entonces tengo toda esta mezcla que eso me ha ayudado a abrazar el ser inmigrante. Al llegar acá y decir, bueno, soy de cierto lugar, pero también tengo que aprender de dónde estoy. Y esas cosas desde adolescente, como te decía, yo consumía mucho lo que era MTV. Yo digo que a mí MTV me crió en mi adolescencia, porque ahí era donde veía la música, los videoclips, y siempre como que admiraba muchas cosas y decía, wow, yo quisiera vivir un pedacito de eso. Y cuando llegué a Estados Unidos siempre tuve esa visión de, bueno, quiero tener algo cerca a la música, quiero tener algo cerca a la videografía, a la fotografía. Mi tío era arquitecto y él viajaba muchísimo y cuando nos llegaba a casa de sus viajes nos reuníamos a ver los álbumes de fotografías cuando se imprimían y era muy bonito ver todos esos recuerdos, ¿no? Este castillo, esta iglesia, esta catedral, todo eso, y eso como que creó en mí esa semilla de viajar, viajar, viajar. Cuando llegó a Estados Unidos, a Charlotte, no me gustaba para nada. ¿No te gustaba la No. ciudad reina? No me gustaba para nada porque recuerdo en el 2003. Pero es que eras joven, tenías que 17 años. 17 años. Y hay que decirlo, esta es una ciudad muy contemporánea, pero muy tranquila. Quizás para jóvenes a esa edad costaba y encontraste, no, quizás hasta llegaste a verla aburrida o lo que pudo haber pasado en ese momento. Definitivamente, sí, es muy diferente a cómo, si lo comparamos como a la actualidad, porque justo llegué en diciembre, era súper frío. Estaba emocionado porque tenía 8 meses que no veía a mi mamá. Estaba emocionado porque estaba conociendo la nieve por primera vez. Pero ya esa parte de luna de miel, por decirlo así, pasó muy rápido. Y aparte en Venezuela, a los 17 años, tú no tienes restricciones. Puedes rumbear, puedes tomar, puedes hacer todo. O sea, te puedes divertir de cualquier forma, bueno y malo. Y llego acá y tengo restricciones. Ok, no puedes manejar, no puedes tomar, no puedes rumbear. Y a mí me encantaba la música electrónica. Antes de yo mudarme fue cuando empecé con lo de la música electrónica. Quiero ser DJ. Y ahí es cuando un amigo me pone el sobrenombre de Dantec por Daniel y el tecno, porque me encantaba el tecno en ese momento. Entonces llego acá y es como que no puedo hacer nada de esto, no puedo hacer nada de esto. Y al mes yo le dije a mi mamá, me quiero regresar a Venezuela. Claro, estabas limitado en las cosas que querías hacer. Y aparte en casa teníamos el canal Puma TV, no sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. Que era el MTV de Venezuela. Entonces pasaban todos estos eventos, todos estos conciertos en Venezuela y yo no me despegaba de Venezuela. Era como que no, pero es que mira lo que me estoy perdiendo, ya me quiero regresar. Y mi mamá me dijo, hazme un favor, dame un año. Entra a high school, porque todavía podía terminar un año de high school, y después de eso hablamos. Entré a high school el día de mi cumpleaños, que era así como que ya yo había pasado por eso en Venezuela. No quería regresar a ese drama de escuela, pero lo vi por el lado positivo. Dije, tengo que conocer gente y aparte tengo que aprender el idioma. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Al momento no lo sabía, porque dices, como que volver otra vez a esto. Yo quería entrar a la universidad, pero no podía en ese momento. Entonces estuve en high school, ahí hice amigos, me enamoré
y ya Venezuela no que se empezó a borrar, pero esa atadura que no te deja progresar en donde te encuentras, se empezó a desvanecer. Claro. Y empecé a enamorarme de la ciudad. Ya después tuve amigos, o sea, tuve amigos de México, aprendí lo que era el léxico mexicano. Tuve amigos peruanos, después amigos colombianos, que fue cuando entré a la banda. Entonces ya empezaron a pasar todas estas cosas que empecé a querer lo que estaba sucediendo aquí, empecé a crear una vida aquí, que creo que es algo muy difícil para las personas que llegan acá ya después de cierta edad. Yo estuve como que justo en ese límite donde puedo decir, bueno, puedo aprender también qué hay aquí y no quedarme, pero es que en Venezuela, pero es que en Venezuela, pero es que en Venezuela. Y así le ocurre a muchos anclados todavía. Por eso es que usted escucha mucho el decir, bueno, hay que sacarse el chip para avanzar, para crecer y ver dónde está. Hay quienes logran, digamos, en esta vida, desde su nuevo nido, como digo en este espacio, alternar, bueno, tengo todavía familia en Venezuela, no me puedo despegar del todo de Venezuela. Sin embargo, también estoy consciente de que tengo una vida aquí, de que he echado raíces y hay que salir adelante. Entonces yo creo que lograr ese equilibrio es bien importante e interesante para que cada quien pues sepa dónde está parado y pueda permitir avanzar, porque es que si no uno se estanca. Es una cosa y dice, por lo menos yo conozco gente, Dante, yo no sé si a ti te ha pasado, pero dice, no, ya yo no puedo pensar en Venezuela, yo pues corté mis raíces, listo, ya yo no quiero saber más nada de Venezuela. Yo, ok. Y yo lo entiendo, o sea, y respeto la posición que pueda tener estas personas, así como otras nacionalidades, pues con respecto a sus países de origen y que les tocó emigrar, porque quieren desconectarse y avanzar donde están y listo. Y eso se entiende. Sí. Pero, wow, yo que tengo familia, o sea, para mí es muy difícil despegarme de mi país. De verdad que creo que no. Recordar las cosas. Además, uno que ya ha echado raíces acá en los Estados Unidos, que tiene un hijo y todo, más bien lo que quiero fomentarle a él la cultura venezolana y que la combine con la suya, porque él nació aquí en los Estados Unidos. Entonces, es un tema bien complejo y así también lo transmitimos en nuestras redes sociales, en nuestros espacios, porque de hecho Migrantes en Vuelo salió y surgió con esa necesidad de plasmar mi propia historia y al ver la de tantos venezolanos, yo dije, esto hay que visibilizarlo, porque aquí hay tanta gente haciendo cosas tan positivas que se reinventaron y que hoy por hoy están haciendo un trabajo maravilloso sin perder sus raíces. Entonces, yo creo que es bien interesante y yo no sé cómo te tocó a ti, si eres de lo que te quitaste el chip o cómo has logrado entrelazar eso para mantenerte aquí, pues. Me tomó mucho tiempo. Y lo empecé a ver con amigos que habían llegado acá desde los 6 años, 5 años, e incluso que habían nacido acá, que se sentían a veces como que no soy de aquí, no soy de allá. Pero hace poco tuve una conversación con el grupo de la Plaza de las Mariposas. No sé si escuchaste sobre ello. No he escuchado. Bueno, luego te presento eso y grabamos un episodio y en el que entendí algo que por lo menos me pasaba un momento, o sea, fui a Venezuela después de 8 años y ya me decían, pero ¿de dónde eres tú? Porque hablaba diferente. Claro. No me daba cuenta, pero para ellos yo hablaba diferente. Ya después de 2 semanas, otra vez el venezolano súper activo. Pero ya había costumbres en las que ya yo notaba, ya va, esto yo no lo puedo hacer, yo no me gusta esto. El simple hecho de manejar sin respetar las leyes, ese tipo de cosas que parecen tontas, pero que uno dice, bueno, aquí por algo funciona, ¿no? Y entras como en te empiezas a cuestionar, ¿pero de dónde soy? Nunca voy a ser gringo, porque camino por la calle y un gringo me ve y me va a decir, ¿de dónde eres? Exacto. Pero cuando voy a Venezuela me preguntan, ¿de dónde eres? Entonces lo que logré entender es que soy de allá y soy de aquí también. Eso me parece que puede ser hasta el título de este episodio, ¿de dónde soy? Y es eso, es aceptar que, o sea, llevo más de mitad de mi vida aquí. Claro. Por ende tengo costumbres diferentes, me he rodeado de gente de todo el mundo y me he desarrollado acá. Entonces, pero también tengo mis raíces de Venezuela. Hay cosas que yo hago naturalmente porque en mi infancia las aprendí en Venezuela. Entonces, eso creo que es muy importante, abrazar
las dos culturas y por eso digo que soy multicultural. Tu hijo va a ser multicultural, es Sí. multicultural. Va a pasar momentos que dice, ay mamá, no quiero comer arepa, me quiero comer una hamburguesa. Y te va a romper el corazón porque tú dices, no, pero es que tú tienes que comer una arepa. No, tienes que entender de que él tiene dos cosas, tiene dos opciones. Sí, y es y hay una que dicha para él, dejarlo. es una ventaja para él Así el es. poder decir, puedo disfrutar una hamburguesa y puedo disfrutar una arepa. Algo tan tonto como eso, pero son muchas. El simple hecho de ser bilingüe es una ventaja. Así es, definitivamente. Mira, Dante, yo creo que hablamos fuera del aire y hace un tiempo atrás que coincidimos en algo bien interesante. Porque te decía yo, hablábamos de los podcasts. Dante también tiene su podcast. Por cierto, que lo vas a retomar, ya estás allí a punto de grabar, vas a hacerlo en Charlo o vas a viajar y vas a hacer unos episodios por ahí. Ya me vas a adelantar algo de eso. Sabes que estoy Ajá. o sea, por eso también estoy haciendo esto. La semana pasada también estuve en otro podcast como para decir, quiero probar si lo quiero retomar o no. Bueno, pero anímate y relajado y que todo fluya, Sí. todo va a fluir. Pero fíjate, y hablando de ese fluir, recuerdo mucho esa conversación que tuvimos hace algunos meses atrás, en la que, bueno, yo decía, sí, bueno, que yo soy muy seria porque de repente la cuestión periodística me hace ver muy seria, ¿ok? O hablábamos también de generar contenido. ¿Qué contenido voy a generar? El contenido que yo quiero porque me preocupa quizás algún tema en específico y quiero hablar de eso, o el contenido que la gente quiere ver. Aquello que sí, bueno, que esto no es lo que yo quiero hablar, pero es lo que va a tener, es lo que hay de tendencia y hay que hacerlo porque sí. Entonces, ahí hay como en todo ese proceso, y no sé, y vaya que esto va a ser un debate para los que generan contenido, en el de querer hacer algo o hacer algo versus lo que hay que hacer para que se vea más el video. Entonces, yo creo que eso es bien interesante. Y tú como, wow, tienes una experiencia bastante importante, digamos, en el área justamente de eso, de contenidos, de redes sociales, en el área marketing. Has podido viajar, has podido grabar episodios por fuera también. Y eres de los que viajas, entonces piensas es en grabar, piensas es en disfrutar. Entonces, quiero que nos compartas un poco eso. Hoy por hoy, cómo llevar un contenido que sea de calidad, pero que llegue a la gente, pero que a la vez te sientas tú satisfecho y productivo por lo que estés haciendo. A cierto punto es complicado por eso mismo que dices. O sea, si tú estás posteando algo, ¿no? En las redes, es porque quieres que alguien lo vea. Quieres cierto grado de atención. Porque esa atención que te dan es como una remuneración el decir, wow, lo hice bien. Pero yo creo que para mí más importante es disfrutar lo que estoy haciendo, así no lo vea nadie, a que hacer algo que no me gusta y que tenga un montón de números siendo yo falso, por decirlo así. Pretendiendo ser algo que no eres. Exactamente, sí, no. Eso definitivamente. Y vaya que eso no. hay de eso un montón por allí en las redes. Uno Sí. ve gente que diciendo unas cosas y después uno ve la realidad de esa persona y es otra totalmente distinta. Me pasa mucho, yo viajo bastante, a mi esposa y a mí nos encanta viajar y nos pasa mucho, a mí me pasa mucho eso de que veo un TikTok, no, ve este restaurante, que la vibra es así, voy al restaurante, nada que ver. Ay, qué chimbo, ¿verdad? Es como antes, cuando veías una película de New York y dices, wow, New York es increíble. Y cuando vas a New York, vas caminando por la calle, hay basura, hay ratas, huele a orine, es la realidad. El social media se ha convertido en la nueva televisión. Sí. Y no solo es la nueva televisión, sino que es la combinación de radio, periódico, revistas y cualquier otra cosa, todo combinado aquí, en el teléfono. Y todo está conectado. Todo está conectado, nada está aislado. Yo creo que, por cierto, hablando de televisión, la televisión en esta era tiene o se pone las pilas en avanzar e idearse otro tipo de cosas, o lamentablemente van a desaparecer, por decirlo así, porque es que
ahorita es eso, es el teléfono. Con el teléfono ya allí, abrir esa pantallita ya tenemos todo. Ujú. Y la gente, mientras el acceso sea más fácil, obviamente que va a preferir por eso. Pero, ¿y cómo aplicas tú eso, Dante, en el sentido de que, cómo logras? Bueno, yo voy a hacer un podcast que voy a hablar de esto y de repente voy a referirme de esto, voy a conocer a otra persona, al entrevistado, pero bueno, es el entrevistado que quizás no yo quiero tener, pero que quizás a lo mejor no tiene muchos views, no se Ujú. ve mucho, pero es que ese es el que yo quiero entrevistar. Entonces, ¿cómo logras un poco manejar esa situación, digamos, antes? Yo creo que he aprendido a valorar mucho las conversaciones con sustancia. Ujú. Para mí, Dale Dale es un proceso de aprendizaje propio. Por eso fue que yo creé ese podcast. Por muchos años me dediqué a trabajar en warehouses, 9 to 5, y hasta que un día, antes de unas vacaciones, me despidieron. Me dijeron, mira, no hay más trabajo, te tenemos que dejar, let go. Y estaba feliz, sentía como un alivio. Y ya yo tenía esta idea de tener, tener un podcast porque consumía mucho podcast. Eso fue en el 2021, creo que en el 2021, 2022. Ya yo estaba con esto, quiero crear un podcast, pero la verdad es que yo no sabía tener una conversación. Yo Ujú. era súper tímido en ese sentido. Yo iba a una fiesta y a mí no me gustaba hablar porque no sabía cómo tener una conversación. Entonces dije, bueno, tengo que buscar a personas que lo hayan logrado, que hayan logrado vivir de lo que les gusta. Porque yo siempre he sido una persona creativa y quiero tener esa fórmula de cómo poder vivir de mi creatividad. Nunca me había atrevido al 100%. La única vez que lo hice fue que trabajé con una banda como fotógrafo y ahí conocí todo el país, hasta Canadá. Y nos íbamos de gira por un mes entero y era cuando estaba más feliz, pero era cuando estaba más pobre. Pero lo disfrutaba. O sea, todos los días estaba en una ciudad diferente, todos los días hacía algo diferente. Y ahí viene como que eso con la fotografía y la creación de contenido, haciendo lo que me gusta. Y mucha gente veía eso y me decían, wow, ya, you made it. Como que ya tienes la vida hecha porque estás viajando, pero no sabían que no podía ni pagar mi carro, una cosa así, ¿no? Sí. Pero yo estaba feliz. Entonces, quería encontrar ese balance, cómo poder ser creativo, pero también tener una vida en la que no esté pasando hambre. Y si yo llamo a alguien y le digo, oye, Adriana, cuéntame cómo fue tú, te van a decir, mira, no tengo tiempo, llámame luego. Entonces es donde viene la creación de este podcast. Pero antes de hacer eso, yo no sabía cómo hacer un podcast, no sabía qué luces tenía que poner, todo esto. Y dije, bueno, poco a poco voy. No arrancaba porque lo quería perfecto desde el principio. No, y además adaptarte al formato, cosa que a mí me ha costado tratar de adaptarme al formato porque mi formato es muy televisivo. O sea, a mí me ponen unas cámaras y yo estoy pendiente de ver la cámara, no, Adriana, pero ve para que converses con el invitado. O sea, todo eso yo puedo hablar, improvisar, porque yo tengo comandos de la parte televisiva porque por más de 10 años trabajé en el área de televisión. Entonces, cuando me dicen un podcast, ya va, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es esto? Yeah. Que tú puedes hacerlo sin tener tanto aparataje, porque tú dices de las luces, la cosa, pero es que hoy en día quien tiene un teléfono allí puede lograr de repente un escenario o algo sencillo, una luz, algo. Ya listo, puede lanzarse su podcast y colocarlo en todas las plataformas. Entonces ahorita es como más sencillo y sin embargo hay que asumir el reto de que si quieres hacer algo bien, pues hazlo bien. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero entonces en esa perfección que yo quería desde el principio no arrancaba. Porque dije, querías que todo estuviera perfecto. Exacto. Pero entonces tuve que decir, ¿sabes qué? No voy a comenzar al 100% porque primero no lo sé hacer, me va a tomar mucho tiempo. Entonces es cuando dije, tengo que practicar. Y practicando en el camino. Y en el camino, ok, bueno, ahora solo con una luz, con una cámara, poquito a poco en el camino iba perfeccionando. Entonces grababa y yo decía, sí, cuando ves los errores del pasado, quiere decir Sí. que has aprendido. Sí. Que has aprendido, lo cual es bueno, porque si ves algo de hace 2 años y te parece que está perfecto, quiere decir que nada ha cambiado desde ese entonces. Entonces, cada vez que iba viendo, bueno, puedo mejorar este para el próximo, puedo mejorar este para... Así es un podcast. Un podcast, o sea, por temporada o por episodio va mejorando. Correcto. No lo vas a tener perfecto desde el principio, a menos que ya tengas una escuela
o tengas el presupuesto para hacerlo. Y hoy en día tú puedes hacer cosas con $0, o sea, con la ayuda de alguien, costo, claro. pero eso refleja, ok, poco a poco vas mejorando. No quiere decir que sea malo, ¿no? Pero poco a poco vas mejorando. No, bueno, también hay que darle el mérito a esas personas que quieran hacer las cosas bien, que quieren mostrar un producto con calidad, porque eso vale la pena, así como hacemos el esfuerzo de hacer este podcast de Migrantes Sí. en Vuelo, porque de repente hay una camarita nueva, una que se mueve, una que ya está fija, pero ese es el recurso y es lo que tú decías. Bueno, empezamos así con una cámara, pero ya tenemos 2, ya tenemos 3, ya vamos avanzando, y es el poder crecer también en contenido. Ujú. Yo quiero que le envíes un mensaje, porque de aquí yo creo que muchas personas pueden ir rescatando. Señores, no esperen que las cosas estén perfectas para arrancar. Háganlo. Y si usted es tímido, porque ahora está la tendencia de que, no, pero es que como sea hay que hablar frente a las cámaras, porque si no, tú ves TikTok y de repente ves allí la que está de ama de casa haciendo sus arepas, sus empanadas, lo que sea, cocinando, pero ella está muy regia allí frente a su cámara haciendo contenido, señores. Pero a esas personas que no se atreven por eso, no es que yo soy muy tímida o soy muy tímido, es que definitivamente no puedo tener un teléfono, una cámara al frente porque es que me quedo sin palabras, es que no, definitivamente no puedo, y es que estoy muy gordita o estoy muy bajito, estoy muy feíta o el cabello no lo tengo bien. ¿Qué le dices a esas personas? A esas personas le diría que lo más importante es hacerlo así sea con miedo. Así sea difícil, hacerlo. Y poco a poco vas a ir mejorando en el proceso. Un ejemplo tonto te voy a poner. Hace 2 meses comencé a correr. Y no comencé a correr de una. Comencé caminando. Y me tardaba 1 hora y algo caminando 2 millas. Pero lo fui documentando. Tengo un app donde voy viendo el tiempo. Y dije, ¿sabes qué? Hoy voy a correr un poquito más. Empecé a correr de poquito, de poquito, de poquito. Hoy corrí 3 millas en 43 minutos. Entonces, pero ya me ha llevado 2 meses. Y hablo con amigos que corren y ellos corren 3 millas en 28 minutos. Pero si yo me comparo con ellos, que tienen años y años, me voy a decir, ay, no, es que eso es muy difícil. Sí es difícil, pero lo importante es que hagas así sea de poquito en poquito, de poquito en poquito. A mí me parece súper difícil lo que tú haces es mirar a la cámara y hablar. Me cuesta muchísimo. Yo estoy aquí con la conversación, pero es mi estilo. Claro. E incluso le dije a un amigo que viene de la televisión de Venezuela, él está en España ahora, y cuando estaba así en pleno apogeo con Dale, Dale, le dije, quiero que me hagas como un taller de oratoria. Porque alguien me había recomendado, no, deberías hacer algo de oratoria. Sí, no está de más para muchos profesionales y para quien desee, pues, digamos, transmitir y comunicarse bien. Uh-huh. Y le dije eso y me dijo, sigue siendo tú. Uh-huh. Porque estás demostrando tu identidad ante la cámara. Eres muy natural, estás siendo tú. Hay otras personas, como por ejemplo este podcast, donde tienes tu estilo, sí, que es más tradicional. Entonces, lo que comentaste en un principio, hay de todo. Lo importante es ser auténtico. Auténtico. Eso es lo más importante. Es lo importante. Y que aquellos que de repente quieran incursionar y hacer algo, pues así como tú dijiste, atrévanse con miedo, sí, pero háganlo. Pero cada quien le va a dar su toque especial. Dirán, no, pero ¿cuántas personas no narran historias, no entrevistan para conocer las historias de otros, esas historias que inspiran y eso? Cada quien le va a dar su toque especial bajo su formato y ese aporte único. Así que yo creo que es una muy buena forma para aquellas personas que están pensando y que cada día pues quieren tomar sus propias redes sociales, porque hay una angustia de estar en redes sociales, de hacerlo bien, pero es que no quiero hacerlo porque es que tengo miedo o porque no me gusta o qué van a decir si salgo así, si salgo así. Entonces es todo un tema. Lo que tienes que estar dispuesto, o sea, si quieres esa atención, tienes que estar dispuesto a que le estás abriendo las puertas a un mundo de extraños. Sí. Y te van a venir críticas buenas y malas. Eso es correcto. Y el éxito viene incluido con haters. Uh-huh. Eso tienes que estar. ¿Por qué? Porque hay gente envidiosa, hay gente que quiere lo que tú tienes y no se atreven, y la forma de ellos canalizarlo es, no, pero es que no lo estás haciendo bien. Ven y siéntate tú y habla acá a ver si lo puedes hacer. Ven, pon las luces, pon todo, a ver si lo puedes hacer. Fíjate lo que cuesta hacer todo esto. Sí. Y ahí me vas a decir si lo hice bien o no.
Mira, y en tu podcast, por cierto, ¿cómo haces con los entrevistados? ¿Eres de los que dicen, no, pero es que yo tengo que entrevistar a tal persona, tienes tu lista allí y dices, este tiene demasiados seguidores, me puede servir, yo lo voy a invitar? O definitivamente apuestas como yo lo hago. Yo, si la persona tiene en su Instagram, así sea un seguidor, y yo a esa persona la quiero entrevistar porque sé que el aporte en este espacio de esa persona es fundamental, pues la entrevisto, así de sencillo. Pero ¿cómo tomas en cuenta todo ese aspecto, Dante? Creo que es una apuesta, diría 50-50, de que a veces funciona, a veces no. Porque me ha pasado que me he enfocado en gente famosa, en los números, y no fluye. Sí. Y no pasa nada. Uh-huh. Mientras que he hablado con personas que no tienen muchos seguidores, pero tienen comunidad. Tienen gente que la respeta, gente que la apoya, y los números se disparan. Y tú dices, wow, no me lo esperaba. Pero para mí, lo que siempre yo dije desde el principio, para mí lo más importante era la conversación con esa persona. Uh-huh. Ya de ahí que el episodio saliera, se publicara, eso era un resultado de esta conversación. Y me pasó que tuve varias personas cuando fui a Miami, populares, famosas dentro del mundo del hip hop, que yo le dije, ¿sabes qué? Ya hay mucha gente que te ha entrevistado sobre tu música, sobre tu carrera. ¿Qué estás haciendo ahorita que te gusta? O sea, y noté, o sea, en las redes sociales ponía que estaba yendo al gimnasio, había tenido un cambio de físico, de que no se vestía como rapero, sino era más fashion. Y le dije, vamos a hablar de fashion. Y el tipo, claro, sí, nunca he hablado con nadie sobre fashion. El estilo que estás viendo. Entonces esas personas creo que aprecian eso. Y ese es mi aporte en cuanto al podcast como tal, de que vamos a venir a tener una conversación relajada. No es de que, bueno, cuéntame sobre tu trayectoria, porque no es mi estilo. Claro. Entonces, por eso siempre dije que lo más importante es la conversación como tal. Y trato de no, yo lo veo como no contaminarme tanto de quiero ver toda la información de esta persona, porque me satura como tal. Sí. Quiero que se concentre aquí en el presente. Soy una persona muy del presente porque antes me enfocaba mucho en el futuro. Me enfocaba mucho en el futuro, que esto puede pasar, esto puede pasar. Y el futuro es aquí, el futuro, o sea, es aquí mismo. Por eso hay algo que he escuchado que dice, no, que el futuro es latino. Y pienso que el futuro no es latino. El presente es latino. Estamos nosotros aquí haciendo esto. Todo lo que está pasando alrededor es el presente. Sí, porque nos hemos acostumbrado a vivir en función de lo que va a pasar y no de vivir el momento. Y yo creo que eso es lo que hay que experimentar. Agradezco tu presencia en este espacio, tu aporte. Me encanta haberte tenido, de haber conversado de algo pues bien interesante, porque somos generadores de contenido y que sea como sea el estilo de cada quien, lo que busquemos con estas conversaciones, estamos dejando un aporte bien importante, estamos haciendo lo que nos gusta. Y yo creo que eso es bien, bien interesante. Tu mensaje final para nuestra audiencia, Dante. Ahora sí me la pusiste difícil. No, lo que te dije, o sea, apliquen la disciplina con lo que sea que les guste, porque hay momentos que no vas a querer hacerlo, pero aplicando la disciplina vas a tener los resultados que quieres. Así es, eso es bien importante. Disciplina, señores, que con eso, bueno, tenemos un montón ganado. Gracias por estar allí, por suscribirte a nuestro canal YouTube, por comentar, por compartir, por darle me gusta, que siempre es un esfuerzo, un material que se hace con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Se les quiere, se les aprecia, mis migrantes en vuelo. Será hasta el próximo episodio. Llegamos a ti gracias a nuestros patrocinadores. Titi Chichas, el auténtico sabor venezolano. Delicias de Sánchez Universal. Un bocado, 1000 recuerdos. Sabor auténtico de tu tierra, México. Pineda Insurance, porque es necesario estar asegurado. Valerie's Case. Dulces creaciones para celebrar momentos inolvidables. For You NC. Todo en papelería creativa y personalizada. Anderson Filmmaker, haciendo sueños realidad gracias a su producción y postproducción de podcast.